Dios les bendiga. Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Hoy nos va a tocar un tema que trae grande gozo. ¿Necesitas grande gozo? Pues aquí es la respuesta de parte de Dios a través de su Biblia. Vamos a hablar hoy sobre el gran gozo de la salvación. El gran gozo de la salvación. Recuerdan que había pastores que estaban velando sobre sus rebaños en la noche. Se les presentó el resplandor de un ángel y tuvieron miedo. Estos gran temor, dice la Biblia, estos pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué sería esta buena noticia? La palabra evangelio significa buenas noticias. Esta noticia, nuevas de gran gozo. Bueno, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, Jerusalén, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Si hay gozo duradero, permanente, eterno, verdadero, es por medio de Jesucristo, el Señor y Salvador único. Bueno, vamos a hablar sobre el gran gozo de la salvación en Cristo. ¿En qué consiste esta salvación que trae tan grande gozo que aún en los siglos eternos de la eternidad habrá gozo en el alma que conoció y recibió a Jesucristo en vida como su Señor y Salvador personal? Bueno, vamos a ver tres aspectos fundamentales, básicos, tres elementos básicos de la salvación que trae grande gozo. Bueno, la palabra salvación literalmente significa liberación o preservación. Salvación es liberación o preservación. En la Biblia, salvación, noten, es liberación o preservación del pecado y de sus horrendas consecuencias en esta vida y en la eternidad. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta liberación divina y eterna por medio de la fe en Jesucristo, el único Señor y Salvador? En primer lugar, salvación es la liberación de la pena del pecado. Es liberación de la pena eterna del pecado. Oh, piensen conmigo, amigos, en esta gran verdad. Salvación es liberación de la pena eterna del pecado. El pecado sí trae culpa al alma, trae condenación sobre el alma, sobre el pecador. El pecador es culpable delante de Dios, el juez de toda la tierra, y condenado por su justicia divina, por haber quebrantado y violado su santa y justa ley, cuya esencia es los 10 mandamientos, pero más extenso todavía en toda la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, y después de la muerte el juicio o el castigo eterno. Pero Jesucristo vino al mundo para morir en lugar del pecador, como su sustituto. Esta es la esencia y el corazón de las buenas nuevas de salvación que traen grande gozo. Cristo, siendo nosotros aún pecadores, nos amó y murió por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestros pecados, una vez para siempre en la cruz del Calvario. La buena nueva, estas nuevas de gran gozo que trajeron aquel día los pastores, este ángel,
es esta es la buena nueva, la buena noticia del Evangelio, que por fe en Cristo y su muerte en la cruz, una vez para siempre, ya no hay condenación para los que creen en Cristo, sino hay salvación, liberación de la condenación, de la perdición, de la ira eterna de Dios. Así dice la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esta liberación de la pena del pecado? Bueno, como ningún otro libro en la Biblia y de la manera más detallada, el libro de Romanos explica este gran plan de salvación y estos tres elementos o aspectos fundamentales de la salvación del pecador que cree en Jesús como su Salvador. Entonces ahora estamos hablando de este primer elemento de la liberación de la pena del pecado. Y el libro de Romanos, capítulo 3, y en su versículo 24, dice: siendo justificados, es decir, los pecadores que creen en Cristo como su Salvador personal, siendo justificados, declarados justos y sin culpa, delante de Dios el juez. ¿Cómo puede ser esto? Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo es esto? Por su gracia, por un favor inmerecido que Dios otorga al pecador. Pero ¿cómo puede ser esto cuando somos culpables y condenados justamente delante del juez? Bueno, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un favor inmerecido. ¿Pero cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de un pago. Redención habla del pago de un rescate. Esta es redención. Cristo, con su sangre preciosa derramada en la cruz y su cuerpo crucificado, pagó el precio perfecto y único y eterno por nuestra liberación de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado, como vamos a ver más tarde. Siendo justificados, declarados justos delante de Dios, gratuitamente, por su gracia, por un favor inmerecido, un favor que yo no gané, yo no pagué. Entonces, ¿quién pagó por este favor tan grande de ser declarado sin culpa y sin condenación delante de Dios? Mediante la redención. El pago de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Hijo de Dios en la cruz, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigo, esta es la base y este es el medio de la salvación y es único, el único pago por tus pecados y por mis pecados y por todos los pecadores en todo el mundo. Sin este pago no hay liberación de la condenación eterna, de la pena eterna. Hay plena condenación, pagando el justo pago por mi pecado. La paga del pecado es muerte. Y recientemente vimos en un estudio en este programa, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna de alma y cuerpo en el infierno. Es la paga del pecado. Pero hay una redención, hay un pago para liberarnos de la pena eterna del pecado. Es Jesucristo y su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces, en esta liberación hay un pago para redimir, para rescatarnos y liberarnos. Pero también hay perdón. En este mismo libro de Romanos capítulo 4, dice la Biblia: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, sus perversidades, maldades, pecados, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas.
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, hay redención, liberación de la condenación y la esclavitud del pecado por la fe en su sangre preciosa derramada en la cruz. Pero también hay perdón de todos nuestros pecados para que ya no haya culpa en nosotros. Pues, ¿cómo puede ser esto? Bueno, la misma sangre que nos redimió, que nos da redención y liberación, también nos da perdón. Perdón, amigos, es una palabra hermosa en la Biblia. Perdón, literalmente en la Biblia, significa la cancelación de nuestros pecados delante de Dios. Cuando nuestros pecados son borrados de delante de Dios por la sangre preciosa de Cristo. Es cuando nuestros pecados son quitados del pecador y enviados lejos del pecador y lejos de Dios. Dice en la Biblia, en Isaías capítulo 38, versículo 17, Dios echa tras sus espaldas los pecados del pecador perdonado. Que Dios aleja tan lejos que es el oriente del occidente los pecados del pecador que cree en Jesús. Dios echa hasta este es en Salmo 103, versículo 12. El profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, dice que Dios sepulta los pecados y los pone en el profundo del mar del pecador que cree en Dios y su misericordia por medio de Jesucristo el Salvador. Este es perdón. Nuestros pecados enviados tan lejos que ya no están en mi memoria ni en la memoria de Dios. Ya no me acordaré de sus pecados, dice Dios en Hebreos 10, 17 y 18. ¡Qué gozo! Redención de mi pecado, perdón de mi pecado, pero también en tercer lugar, justificación gratuita que ya vimos. Ya vimos en capítulo 3, versículo 24, siendo justificados, declarados sin culpa, sin condenación, libres de condenación eterna, siendo justificados delante del juez gratuitamente por su gracia, un favor que no merezco. Pero ¿cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, pagó por nuestra redención, pagó por nuestro perdón, pagó por nuestra justificación gratuita, y solo es apropiado por la fe, es recibido por la fe. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, que cuando creemos en su Hijo y su sacrificio único, el pago único y suficiente por nuestros pecados, nos declara justificados, justos delante de la ley y delante del juez. Aunque fuéramos grandes pecadores antes de creer, ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos redime y nos libera de todo pecado, nos perdona todos nuestros pecados y nos justifica de tal manera que ya no hay condenación delante de Dios. Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, creyendo en Él, confiando en Él, habiendo recibido a Él como su Señor y Salvador personal. Pero esto no es todo, amigos. Estamos hablando de esta gran salvación que trae gran gozo a todo aquel que cree en Jesús y lo recibe como su Salvador personal. Esta liberación inicia con la liberación de la pena eterna del pecado.
Y esta liberación consiste en redención, liberación de mi pecado por el pago de la muerte de Cristo y su sangre en la cruz. Consiste en perdón de todos mis pecados, enviados lejos de mí y lejos de Dios, borrados delante de Dios. Consiste en justificación, ser declarado, escucha, no por mis méritos, sino por los méritos de mi sustituto, de mi sacerdote que murió en mi lugar y presentó su sangre delante del Padre y intercede ahora mismo por mí. Justificación delante de Dios por medio de la fe en Cristo, pero también esta liberación de la pena del pecado consiste en reconciliación con Dios. Oh amigos, en nuestro estado natural como pecadores, la Biblia dice que somos enemigos de Dios. El que quiere ser amigo del mundo y sus deseos y su vanagloria y soberbia, los que quieren ser amigos del mundo y sus cosas, se constituyen enemigos de Dios. No lo digo yo, es Santiago, el apóstol, es Santiago 4:4. Santiago lo dijo, pero también en Romanos capítulo 5, estamos en el libro de Romanos. Romanos capítulo 5 dice, porque si siendo enemigos, es nuestro estado natural en nuestros pecados, separados de Dios y enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, pero noten el otro lado de la moneda, ahora habiendo creído en Cristo y su sacrificio como nuestro sustituto y recibiéndole como nuestro Salvador personal por fe, porque si siendo enemigos en el pasado, fuimos al creer en Cristo, aceptarle como mi Salvador, fuimos reconciliados con Dios. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo se cambia el pecador de enemigo de Dios a amigo de Dios o reconciliado con Dios? Pues porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿No ven, amigos? Toda la salvación del pecador se centra en Jesucristo, el Hijo de Dios, y particularmente, específicamente, en su muerte. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados ya, seremos salvos por su vida, porque también resucitó y promete vida eterna. El que vive por los siglos de los siglos, al recibirle como mi Salvador, no solo mis pecados son perdonados, mi alma redimida del pecado, mi alma justificada delante de Dios, sino ahora mi alma, escuchen, es reconciliada con Dios por la muerte del Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, en la cruz. Bendito Dios y Padre, que ya reconcilió el mundo entero consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo. Segunda de Corintios 5, 18 al 21, Dios ya reconcilió al pecador, al mundo pecador consigo mismo, al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Amigo, de parte de Dios, Él ya declaró paz, que quiere tener paz contigo, poniendo todos tus pecados sobre su Hijo en la cruz. Así dice Segunda de Corintios, bien claro, dice que Dios estaba en Cristo cuando murió Cristo en la cruz, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios ahora no me toma en cuenta mis pecados cuando yo creo en el sacrificio de su Hijo en la cruz por mis pecados. Pues ahora el pecador que cree en Jesús es perdonado, redimido, rescatado, justificado, reconciliado con Dios. Dios, al tomar en cuenta sus pecados, tiene que juzgarlos en la condenación eterna en el infierno.
Pero no tomar en cuenta mis pecados es decir, Dios me perdona, me justifica, me libera, me ha reconciliado consigo mismo. Oh amigo, esta es una gran verdad. Reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. El que no tuvo pecado, cargó con su pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo en la cruz para pagar en nuestro lugar como nuestro sustituto la muerte eterna que nosotros de veras merecemos. ¿No hay una buena nueva? ¿Una nueva de gran gozo? ¿Una buena noticia en todo esto? Y podemos agregar una cosa más. Estamos viendo el gran gozo de la salvación en Cristo. Estamos viendo en qué consiste este gran gozo. Primero consiste en liberación de la pena eterna del pecado. Y hemos visto hasta aquí que el pecador que se arrepiente de su pecado, que deja de procurar la salvación por sus propias obras, por sus propios esfuerzos de ser mejor persona o acatar a una religión o un sistema espiritual o religioso. Amigo, la Biblia dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por medio de las obras, de la ley o cualquier otro sistema de obras. Salvación no es jamás por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:20. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, Dios despojándonos de toda esperanza en nosotros mismos, nuestros esfuerzos, nuestras obras para ser salvos de la condenación eterna, la pena eterna de nuestro pecado, nos deja despojados. Pero ahora, ¿qué hago? Dice el pecador. Ya no hay esperanza. Y Dios dice, sí hay esperanza. Porque de tal manera yo amé al mundo, que he dado mi Hijo unigénito. Hijo y sacrificio y sustituto único y suficiente, unigénito. Porque de tal manera yo amé al mundo, que he dado mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo por Él, por fe en Cristo, sea salvo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, único sacrificio, único sacerdote, único sustituto, único pago. Amigos, estas son las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y hay un elemento más en esta salvación de la pena eterna del pecado. Y estamos viendo casi todo esto, o en el Evangelio de Juan, pero principalmente en el libro de Romanos. Y ahí recomendamos comenzar su lectura en el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, o el libro de Romanos, 2 libros después de Juan. Pero mire, no solo hay, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y su sacrificio, su cuerpo crucificado, su sangre derramada en la cruz, no solo hay redención, liberación de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. No solo hay perdón, es decir, tener nuestros pecados enviados lejos de Dios y lejos de nosotros, cancelados, borrados delante de Dios. No solo hay justificación, ser declarado justo y sin culpa delante del juez, creyendo que Cristo cargó con mi culpa y mi condenación en mi lugar una vez para siempre.
y no solo hay reconciliación. Esta palabra siempre, desde que yo conocí el Evangelio de Cristo hace 39 años, siempre ha sido una palabra muy, muy dulce en mi alma, en mi corazón. Reconciliación con Dios. Yo sabía lo que era vivir en pecado, enemigo de Dios, lejos de Dios, resistiendo a Dios, yendo con la corriente del mundo, lejos de Dios, en rebeldía, en esclavitud moral y espiritual, sin esperanza en mí mismo y en este mundo. Yo recuerdo lo que era vivir en tinieblas. Yo recuerdo lo que era vivir en soledad y tristeza y confusión. Yo recuerdo habiendo buscado llenura en las amistades, en las novias, en los deportes, en una carrera, en los vicios del alcohol, de las drogas. Yo estaba ahí, donde tú estás, amigo, aún buscando en una religión. Ahí estábamos nosotros, muchos, los que profesamos de ser cristianos, no por nuestros propios esfuerzos, ni bondad, ni justicia, sino a lo mejor por ser los peores, Dios nos buscó. Y al recibir la gran y buena nueva, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oyendo esto nosotros, y yo en lo personal, hace 39 años, mi segundo año en la Universidad de Massachusetts, en el noreste del otro lado, un coalumno amando a Dios tanto y amándome a mí tanto, que se atrevió a tomar un folleto. Quizás has recibido este folleto que compartimos gratuitamente con todos los que quieren recibirlo. Yo recibí uno de estos folletos de parte de un coalumno y comenzamos a leer el folleto y yo me di cuenta cuál era mi problema. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en aquel momento una luz, pero era la Biblia, Dios, su Espíritu Santo diciendo: Mateo, este es tu problema. Estás viviendo a tu manera, en tu pecado, lejos, separados de Dios. Estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso, tanta confusión y perdición. Entendí. Después el folleto decía que la paga del pecado es muerte. Y sí, es verdad, una muerte triple. Ya estaba muerto cuando recibí el mensaje espiritualmente. Iba a morir y voy a morir un día no muy lejano. Por ser pecador, físicamente voy a morir, vamos a morir todos. Pero hay una muerte eterna, una condenación eterna que espera el pecador, la muerte segunda y eterna que espera el pecador, que no se encuentra, no se arrepiente y no acepta como único Salvador y único sacrificio y único sustituto a Jesucristo como su Salvador personal. Pero aquella tarde, 1986, en la Universidad de Massachusetts, en el dormitorio de un coalumno, leí este versículo y cambió mi vida para siempre. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, qué amor tan grande, Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar merecido, como nuestro sustituto que no merecíamos. Gracias a Dios que aquel día yo creí en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como único Salvador personal. Creí en el amor de Dios que le envió para ser mi Salvador y mi perdonador. Y amigo, comparto contigo lo que Dios y un Hijo de Dios, un mensajero de Dios que amó a Dios y amó a mi alma, comparto gratuitamente contigo lo que Dios nos dice por la Biblia. Y el último elemento de esta liberación
y preservación de la pena eterna inmediatamente después del texto citado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya por fe en Cristo justificados en su sangre, por Él, por el mismo Cristo, seremos salvos de la ira. Salvos de la ira venidera que Dios va a revelar desde el cielo contra todo pecador y contra todo pecado. No, amigo, la Biblia dice es necesario huir de la ira venidera y esconderse en el único lugar donde hay perdón, redención, justificación, reconciliación y salvación de la ira de Dios. La condenación que merecen nuestros pecados. Hay que huir a la cruz del Señor Jesucristo y por fe creer, Él murió por mí. Él cargó con mi pecado, Él cargó con mi castigo y además Él quitó mi pecado y Él quitó mi castigo. Y creerlo de todo corazón y después invocarlo de manera personal para recibirlo de manera personal en tu vida, en tu corazón, para perdón y salvación. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y en ningún otro. Romanos 6:23. Y tú puedes apropiar a este Salvador, a esta salvación, y a este grande gozo de la liberación de la pena eterna del pecado. Romanos capítulo 10, y terminamos de esta manera. Tú puedes recibir hoy a Cristo como tu Salvador. Hazlo ahora mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pon a prueba a Dios y verás. Su palabra es verdad y su promesa es vigente todavía. Que Dios te bendiga. Si Dios permite, seguiremos. Pero ahora hay suficiente para tomar una decisión. Si tú quieres, habla con el Señor Jesucristo, abre tu corazón y recíbele por fe. Dile que lo recibes y su perdón y salvación y entrégate a Él y síguele hasta la muerte o hasta su venida para que vayas con Él a la vida eterna. Que Dios les bendiga.